Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Mi nombre es Carolina Curi, estoy en el área de marketing en Torreón y pues como cada vez que tenemos un webinar, muy agradecidos de tenerlos con nosotros. El día de hoy hemos preparado un webinar muy interesante en el cual nos lleva a plantearnos la pregunta de si estamos preparados para una brecha de seguridad. Para este webinar contamos con la presencia del ingeniero Carlos Rojas, quien es especialista en esta área y a quien cedo los micrófonos. Carlos, adelante, buenos días. Gracias, Caro. Buenos días y buenos días a todos y bienvenidos. Como ya lo mencionó Caro, vamos a abordar este tema el día de hoy sobre si estamos preparados para una brecha de seguridad o para una brecha de ciberseguridad. ¿Qué es lo que vamos a ver durante la presentación? Obviamente, las definiciones básicas relacionadas con este tema, brecha de seguridad, qué tipos de brechas de seguridad o a qué tipos de brechas de seguridad nos podemos enfrentar. Algunos ejemplos, son muy interesantes los ejemplos que vamos a ver. Ejemplos, obviamente, en relación de qué empresas han tenido algunas brechas, y qué es lo que en un momento dado han perdido o les han expuesto los atacantes, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos de las brechas de seguridad? Que este es un tema recurrente. La verdad, en anteriores webinars hemos estado hablando de cómo protegerse de ataques en general. Entonces, pues obviamente brecha de seguridad implica un incidente de seguridad del cual nosotros debemos protegernos o estar preparados para tratar de minimizar al máximo este tipo de ataques o de incidentes. En el caso de que nos veamos envueltos ya en una brecha como tal o en un incidente de seguridad, de ciberseguridad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para salir avantes ante este hecho, ¿no? Y obviamente nuestra gustada sección de preguntas y respuestas al final. Entonces, vamos a comenzar, como les comento, con las definiciones básicas. ¿Qué es una brecha de seguridad? Pues básicamente es un incidente a través del cual alguien que no está autorizado, que puede ser un externo, puede ser un maleante, un cibercriminal fuera de nuestra organización, completamente desconocido, pero también puede ser alguien interno, alguien que no tenga los permisos, los privilegios o el rol de acceder a cierta información y que por alguna razón esté molesto o por accidente entre y entonces exponga esa información. A eso se le llama brecha de seguridad, a un acceso no autorizado. Y este acceso puede conducir a lo que se conoce como brecha de datos o filtración de datos. Una brecha de seguridad, imagínense a un delincuente que simplemente entra por la ventana de su casa y no hace absolutamente nada. Eso sería una brecha de seguridad. Pero si ese atacante ya estando dentro de su casa ve que tiene la oportunidad de tomar una laptop o una cartera que está sobre la mesa y se la lleva, eso sería una brecha de datos o una filtración de datos. La brecha de seguridad implica simplemente una intromisión, mientras que la brecha de datos o la filtración de datos implica ya la sustracción de información por parte, en este caso, del ciberdelincuente, aunque esta filtración, dependiendo del objetivo del atacante, pudiera provocar que nuestra información se destruya, se pierda, se altere o simplemente se publique en algún sitio por ahí de la internet o se venda inclusive. Y tanto a una brecha de seguridad como a una brecha de datos, pues se les puede denominar como incidentes de seguridad. Sabemos que hoy en día la información de nuestra organización, pues es muy valiosa, ¿no? Si perdemos un hardware, si se nos daña un software, pues siempre podemos invertir, podemos comprar en una nueva máquina, en un nuevo equipo de cómputo, podemos instalar el software, podemos reconfigurarlo, pero si perdemos información, pues es muy, muy difícil recuperarnos de esta situación. Necesitaríamos tratar de llegar por ahí a los archivos por escrito, a las impresiones y volver a capturarlas en el sistema, lo cual nos llevaría una gran cantidad de tiempo, de tal forma que hay organizaciones que cuando se ven involucradas en este tipo de incidentes de pérdida de información, pues ya no se recuperan y corren el riesgo de desaparecer del mercado, ¿no? Entonces, básicamente esos serían los conceptos.
Y ahora tenemos que clasificar a estas brechas de seguridad o saber qué tipo de brecha de seguridad existe. Tenemos por ahí en la imagen lo que se conoce como la tríada de la seguridad de la información. Quienes estamos en la parte de sistemas informáticos o en tecnologías de información o en seguridad en un área dentro de nuestra organización que requiera trabajar o garantizar la seguridad de la información, pues sabemos perfectamente bien y conocemos de esta triada en la que nosotros debemos garantizar la integridad de la información, la integridad de los datos. Es decir, que una vez almacenados, esos datos no se cambien, no sufran alteraciones. A eso se refiere ese punto de integridad. La parte de disponibilidad, pues se refiere a que quien necesite de esa información, cuando la requiera, esos datos estén al alcance de esta persona, estén disponibles. A eso se refiere la disponibilidad. No se vale que yo trate de hacer una consulta a la base de datos y que la base de datos no me responda o que se tarde una gran cantidad de tiempo y al final me marque un error. Ese sería que la información no está disponible en el momento en el que yo la necesito. Y la parte de confidencialidad se refiere a que la información debe estar disponible únicamente para el que tenga interés en esta. Aquí les puedo poner un ejemplo de confidencialidad entre un paciente y un médico, ¿no? El expediente médico únicamente le interesa al doctor y obviamente al paciente. Cuando se rompe esa confidencialidad, pues resulta que ese expediente médico del paciente pudiera estar en manos de terceros, que no tendría por qué estar por ahí. Entonces, si conocemos esta tríada de la ciberseguridad o de la seguridad de la información, podemos clasificar las brechas en estos tres tipos concretos de clasificación, en estos tres tipos de brecha, en función de cuáles son los objetivos o las consecuencias de estos incidentes. Entonces tenemos, por ejemplo, la brecha de confidencialidad que va sobre la confidencialidad de la información, es decir, es cuando salen en las noticias, no sé, que la base de datos del INE está disponible para que alguien la compre en la dark web, ¿no? Este, o en algún sitio por ahí de ventas por internet, o que la base de datos de Facebook, no sé, en algún momento lo vamos a mencionar también hoy, esos datos de usuarios estén publicados. Entonces eso se refiere a la brecha de confidencialidad, cuando nuestra información pierde esa parte, ¿no? Y está publicada de alguna forma. Luego viene la brecha de integridad. Si la brecha de seguridad va sobre la integridad de la información, entonces se clasifica como brecha de integridad. Aquí se refiere a que el atacante pueda manipular o alterar esta información y podemos poner como ejemplo que un estudiante de alguna universidad que tenga ciertos conocimientos sobre seguridad o que pueda acceder a un servidor o a una base de datos de usuarios, pudiera entrar y manipular sus calificaciones. Entonces ahí tendríamos para la universidad o para la escuela en general una brecha de integridad, porque la parte de la información fue alterada. Y entonces, obviamente, pues los alumnos no van a tener las calificaciones que se merecen o que obtuvieron durante los exámenes, ¿no? A eso se referiría una brecha de integridad. Y finalmente tenemos la brecha de disponibilidad, que son aquellos ataques que provocan que esta información no esté disponible. Por ejemplo, los ataques de ransomware se clasifican dentro de este tipo. Los ataques de ransomware son una brecha de disponibilidad y entonces nosotros o el atacante para poder liberar la información y tenerla otra vez disponible, pues tenemos que pagar por ahí un rescate, ¿no? Este tipo de ataque va sobre la disponibilidad. Ahora bien, si ustedes hicieron la tarea y tienen un ataque de ransomware, pero bueno, pueden recuperarse a través de respaldos de información o respaldos de seguridad que tengan y no le hacen caso al atacante y entonces ustedes realizan sus procedimientos para restaurar la información, pudiera ser todavía que el atacante los extorsione diciendo que tiene dentro de la información
que secuestró pues algunas patentes, algunos registros de propiedad intelectual, puede tener fórmulas incluso de productos que sean productos estrella de su organización y entonces los amenaza con publicarlos. Entonces el ataque de disponibilidad se convierte también en una brecha de confidencialidad, ya que existe la amenaza de que los pueda publicar, ¿no? Entonces ahí está atacando o se puede considerar el ataque como dos tipos, ¿no? La brecha de disponibilidad y la brecha de confidencialidad. Otra forma en la que nosotros pudiéramos clasificar los ataques de seguridad o las brechas de seguridad es en función de cómo se consiga acceder al sistema. Y aquí podemos tener ejemplos como vulnerabilidades, explotación de vulnerabilidades, contraseñas débiles. Hoy en día, debido a la pandemia, pues muchos de nosotros hemos hecho home office y estamos trabajando desde casa. Algunas organizaciones que no estaban listas, pues expusieron algunos puertos, algunos servicios a Internet para que esos usuarios de home office pudieran acceder a los servicios de la organización. Sin embargo, las que sí estaban preparadas, pues obviamente instalaron en las máquinas de los usuarios finales de los empleados un cliente de VPN para conectarse a los servicios de la organización. Sin embargo, pudiera ser que estas VPNs estuvieran configuradas con contraseñas débiles. Algunas VPNs se configuran con SSL y entonces el puerto de SSL pues es bien conocido y hemos visto que atacan justamente a través de clientes de VPN, atacan a estos puertos y entonces con un ataque de diccionario están probando usuarios y contraseñas. Si por alguna razón el atacante hizo su tarea y conoce, por ejemplo, los correos electrónicos de la organización, pues pudiera relacionar este correo electrónico con el nombre del usuario que va a utilizar la VPN y entonces tratar de hacer el ataque sobre la contraseña. Si el usuario configuró o se configuró una contraseña débil, pues por ahí puede entrar un ataque, ¿no? Los famosísimos ataques con malware, que pueden ser a través de phishing, en el que un archivo pues va con malware, o descargas ocultas también a través de phishing, de correos electrónicos, la famosísima ingeniería social, que lamentablemente pues ahí en nuestro caso lo vamos a mencionar más adelante, pero finalmente el usuario final es el que entra a páginas o deshabilita el firewall de su computadora, ¿no? Errores humanos, en algunas ocasiones a la hora de estar escribiendo código o a la hora de estar configurando algún perfil o alguna política de seguridad, pues podemos caer en un error, dejarla mal configurada y por ahí se pudieran meter, ¿no? Los cibercriminales. Eh, Hay incluso organizaciones criminales, organizaciones de cibercriminales que están ofreciendo el malware as a service, ¿no? Ya ven que ahorita todo es as a service, backup as a service, software as a service, firewall as a service, todo como servicio. Entonces, incluyendo, hay organizaciones que ofrecen el ransomware as a service. Entonces, este servicio no es muy diferente al del SaaS o al del software as a service, con la diferencia, obviamente, de que se ofrecen kits de malware para llevar un ataque con ransomware. Es decir, este grupo de cibercriminales desarrollaron ya un malware que es capaz de encriptar archivos dentro de la organización y de negar su acceso a ellos hasta que se pague un rescate y lo ponen a la venta, de manera que cualquier persona puede ser incluso un empleado enojado al que hayan despedido de la organización y según él, pues fue de manera injustificada, pues puede entrar a la dark web y entonces contratar este tipo de servicios, ¿no? Sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos, lo compra y lo utiliza contra el objetivo que haya elegido, contra su organización. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas organizaciones? A través de una suscripción, el pago de una suscripción mensual, ustedes tienen la posibilidad de utilizar incluso un dashboard para que se den cuenta de cómo va progresando su ataque hacia una organización, ¿no? Y obviamente, pues también estos cibercriminales
pues cobran una comisión de los beneficios del rescate. Ya cuando ustedes reciban el rescate o cuando esta persona reciba el rescate, pues el cibercriminal o estas organizaciones pues van a cobrar una comisión por el uso de este software, ¿no? Entonces, imagínense, los expertos por aquí en ciberseguridad piensan que es una de las razones por las que el ransomware pues ha incrementado por ahí la cantidad de ataques a organizaciones, ¿no? Además, como lo vemos por aquí en las gráficas, que tenemos algunos logotipos de herramientas que encontramos en Internet, algunas de ellas, escáner de puertos, escáner de vulnerabilidades, sniffers, programas para hacer ataques de diccionario, etcétera, están a disposición de cualquier persona con un poco de curiosidad y que las quiera descargar. Hay incluso pues videotutoriales en los que se expone cómo usar estas herramientas. Obviamente, una persona que apenas está entrando en el mundo de la ciberseguridad y que tenga un poco de curiosidad, pues a lo mejor va a ingresar a generar un ataque, un escaneo de puertos, y no sabe a ciencia cierta lo que está haciendo, ¿no? A lo mejor entra a un servidor, una vez que entró ya probó la herramienta y se sale. No tiene otro objetivo más que probarla. Pero obviamente hay personas malintencionadas que tendrían algún otro objetivo, ¿no? Y con tener estas herramientas al alcance de la mano, pues pudiera generar problemas más graves en las organizaciones. Entonces, también de esta manera podemos eh, clasificar las brechas de seguridad o los incidentes. Aquí vamos a mencionar algunos ejemplos. Busqué ejemplos del año pasado y me encontré con una página muy interesante. Son ejemplos de España. En España, las organizaciones, las empresas están obligadas a notificar las brechas de seguridad. Entonces, en esta tablita que tenemos aquí, justamente están las notificaciones del año pasado, del 2021, por mes, numeradas por mes. Y en la segunda columna, bueno, en la tercera columna, si consideramos la columna del mes, pues vamos a tener cuántas de ellas fueron ataques por ransomware. Y la fuente, pues, es la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que recibe estas notificaciones. Obviamente, la notificación se hace cuando la empresa se da cuenta que sufrió un ataque, pero puede ser que haya empresas que hayan estado sujetas a ataques de malware, de ransomware, bueno, de ransomware quizás no, pero ataques que hayan tenido brechas de seguridad, que hayan tenido incidentes de seguridad y ni siquiera se hayan dado cuenta. Entonces, obviamente, no lo notificaron. O que las características del incidente de seguridad no fueron tan graves como para notificarlas. Entonces, estas son exclusivamente las que se notificaron. Fíjense cómo en mayo del 2021 fue cuando se tuvieron más incidentes de ciberseguridad, 185 notificaciones en un mes, de las cuales 94 se debieron al ransomware. Entonces, vamos a mencionar algunas de ellas. Las más importantes quizás no. Acuérdense que es de una agencia española y obviamente pues muchas empresas españolas están involucradas en estas notificaciones, pero algunas de estas nos dimos cuenta incluso a nivel internacional por la envergadura de la organización, ¿no? Por ejemplo, en enero se descubrieron 4 exploits de día cero contra Microsoft Exchange, ¿no? Contra el software de Exchange. Yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta de este ataque, en el que se tuvieron que parchar, que bajar actualizaciones de Exchange para poder tapar estas vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué hacían los atacantes? Pues tuvieron acceso completo a correos electrónicos, a contraseñas, tenían privilegios de administrador en el servidor, entonces fue algo bastante grave, ¿no? En el mismo enero del 2021, una vulnerabilidad dejó expuesta información privada de los usuarios de TikTok. Al dejar expuesta la información privada, entonces aquí estamos hablando de un ataque a la confidencialidad de TikTok, ¿no? Ahí se clasificaría esta brecha de seguridad. En marzo, la empresa Acer fue atacada con ransomware. Entonces, aquí hablamos de un problema de disponibilidad.
Y hasta este momento, hasta marzo del 2021, este ataque fue de los que más pago exigieron, 50 millones de euros. El mayor rescate hasta la fecha, ¿no? Hasta marzo del 2021. En abril, en Facebook, se dejan expuestos 533 millones de números telefónicos y otros datos personales. Entonces, este también es una brecha de disponibilidad. Pero fíjense, investigando un poquito sobre este ataque que fue publicado, por decirlo de alguna forma, en 2021, la realidad es que esta vulnerabilidad se estaba explotando desde el 2019. Entonces, fueron 2019, 2020, 2021, 3 años casi, o 3 años de estar exponiendo o reuniendo información de usuarios de Facebook. Entonces, como les comenté hace rato, es muy probable que tengamos una brecha de seguridad y que no nos demos cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que el atacante, pues, aplique el objetivo final del incidente, ¿no? De lo que él quiera hacer dentro de la organización. En LinkedIn también hubo una brecha de datos que afectaba a 500 millones de usuarios. Ahí entre paréntesis está la palabra supuestamente porque LinkedIn nunca aceptó esta brecha de seguridad. Obviamente, si afecta los datos de 500 millones de usuarios, también tenemos una brecha de confidencialidad. Apple, que presume mucho de seguridad de sus sistemas, aunque este ciberataque no fue sobre los recursos específicos de Apple, sino sobre uno de sus proveedores, también tuvo un rescate o solicitaron un rescate de 50 millones de euros. Ojo, sobre uno de sus proveedores, pero finalmente, pues, por ahí quedaba expuesta también, pues, el nombre de Apple, ¿no? O la reputación de Apple. Entonces, esos fueron ataques de abril. Falta uno más, el de Deloitte. Ya ven que esta es una consultora muy importante que también se dedica a dar asesorías o consultorías sobre seguridad. Entonces, Deloitte también sufrió un ataque en abril del 2021, donde algunos datos de esta consultora fueron puestos a la venta. Aquí hablamos también de una brecha de confidencialidad. En el Real Madrid, creo que para los que son amantes del fútbol, pudieron escuchar de esta noticia. Un ciberdelincuente en abril del año pasado, en abril del 2021, accedió al sistema informático robando datos de jugadores, contratos y presupuestos. Otra brecha de confidencialidad. En mayo, Colonial Pipeline, que es el operador del principal oleoducto de Estados Unidos, sufrió un ataque de ransomware, es decir, de disponibilidad. Imagínense una infraestructura crítica de un país que esté secuestrada por ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, esto es sumamente crítico. En junio, se filtran datos de 3.3 millones de usuarios de la Volkswagen y de la Audi en Norteamérica. Otra brecha de confidencialidad. En julio, Casella, que es otra compañía estadounidense por ahí de gestión de software de TI y obviamente tiene muchísimos clientes, sufrió un ataque de ransomware, es decir, información que no estuvo disponible para más de 1,500 empresas en todo el mundo que fueron clientes de Casella, ¿va? Entonces, este tipo de ataques, pues, impacta muchísimo cuando se tienen clientes de la empresa que sufre el ataque, ¿no? En agosto, T-Mobile tiene también una brecha de confidencialidad y afectó a datos de más de 50 millones de usuarios. En septiembre, hasta la ONU confirmó un ataque de ciberseguridad a algunas partes de su infraestructura. En octubre, Twitch, víctima de filtración de información confidencial, es decir, brecha de confidencialidad, y que dejó expuestos los ingresos de los streamers. En noviembre, la compañía IKEA, ciberataque de phishing en el que cayeron sus empleados. Aquí no nos dice si fue expuesta su información, una brecha de confidencialidad, perdón, o si fueron secuestrados los datos teniendo una brecha de disponibilidad. En MediaMarkt y Saturn sufrieron un ataque de ransomware que afectó a sus tiendas. Imagínense no poder facturar
porque pues obviamente sus sistemas están comprometidos, no poder facturar, no poder tener acceso al inventario, no poder vender simple y sencillamente, ¿no? Y en diciembre, finalmente, una de las vulnerabilidades más sonadas de los últimos años, la de Apache sobre Log4j, una vulnerabilidad por ahí de Zero Day, que creo todavía que nos va a dar pues bastantes sitios vulnerados, ¿no? O bastante de qué hablar esta vulnerabilidad de diciembre. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que podemos ver del 2021, obviamente ejemplos bajados de esta página española y que, bueno, se seleccionaron algunos que tuvieron impacto a nivel internacional. Ahora, ¿cómo podemos protegernos de estas brechas de seguridad? Fíjense, nadie, y esto es terrible, estamos a salvo de sufrir un ataque informático o un fallo de seguridad. Podemos tener los dispositivos más sofisticados, los protocolos más cerrados, más estrictos, las políticas más seguras, el estándar internacional más aceptado, pero al final de cuentas, quien le da clic al link que le llega por correo electrónico, pues es el usuario final. Es el link que le dice que tiene un depósito en su cuenta, que está bloqueado y que tiene que dar clic a ese enlace para desbloquear ese depósito, pues es el usuario final, ¿no? El que descarga algún plugin de su navegador para poder ver un video del juego, de la final de la Champions y que no se transmitió por televisión. Entonces, estamos lamentablemente ante una situación en el que todo esto que nosotros hagamos como encargados de seguridad o como encargados de TI, pues depende en gran medida de los errores humanos, ¿no? De los errores que cometan nuestros usuarios finales. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es concientizarlos y capacitarlos. Y obviamente, en la medida de lo posible, adoptar medidas técnicas y organizacionales para reducir al máximo la probabilidad de que un atacante nos pudiera vulnerar o pudiéramos tener una brecha o un incidente de seguridad. Poner piedritas en medio del camino del atacante para que se le haga más difícil entrar, ¿no? Para que se aburra y diga, chin, otra vez tengo que hacer esto, prefiero mejor irme a otra organización. Entonces, es bien importante definir una política de seguridad y un protocolo de respuesta a incidentes para que una vez que tengamos un incidente de seguridad o estemos envueltos en una brecha de ciberseguridad o de seguridad, poder responder lo más rápido posible y pues recuperarnos, ¿no? Recuperarnos de esa brecha. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay varias recomendaciones que, como les comenté al inicio, ya hemos realizado, ya hemos hecho estas recomendaciones en webinars anteriores. Una eh, de las más mencionadas pudiera ser la de las contraseñas seguras. Hay que tener políticas adecuadas, hay que implementar tecnología que nos permitan forzar esas políticas para poder tener la garantía de que nuestras contraseñas están generadas de manera robusta, que son complejas por lo menos, ¿no? La autenticación de doble factor, aunque no es infalible al 100%, pero cuando la puedan configurar, pues háganlo. A veces ustedes quieren entrar al sistema, quieren entrar a la página, quieren entrar a sus recursos y híjole, tengo que ir a la aplicación de doble factor porque pues voy a tener que teclear lo que me diga por ahí la aplicación. Aunque se tarden un poquito más, de verdad, cuando les sea posible activarla, háganlo. Aunque no es infalible al 100%, es una piedrita más en el camino que le vamos a poner por ahí al atacante. Las copias de seguridad, esto es una parte importantísima. En el webinar anterior por ahí que nos dio Agustín, pues ya veíamos que las copias de seguridad eran el último bastión de defensa ante el ransomware. Entonces es importante tener nuestras copias de seguridad al día y no solo las copias de seguridad, probar que funcionen.
hacer restauraciones periódicas de estas copias para que tengamos la seguridad que cuando las necesitemos van a funcionar. Imagínense estar confiados porque tenemos copias de seguridad, que nos llegue un ataque, sobre todo de ransomware, que es cuando se pudieran utilizar estas copias. Subimos la copia y no funciona. La de hoy en la mañana no funcionó. La que saqué el día de ayer no funcionó. Y que mi copia de seguridad, la última, que sirve, pues sea la de un mes. Entonces voy a tener que capturar todas las transacciones del último mes para poner al corriente los sistemas. Entonces no nada más se trata de tener las copias de seguridad, sino también de probar la restauración. Ojo con eso. Obviamente, aplicar actualizaciones y parches de seguridad. Estos son importantísimos para corregir vulnerabilidades en nuestros sistemas. El cifrado de dispositivos. Esto es algo que no se considera, simplemente no tenemos nuestros dispositivos en general cifrados, pero imagínense que les cae un ataque de ransomware y que ustedes tienen sus copias de seguridad perfectamente probadas y al día. Entonces no le hacen caso al atacante, empiezan a hacer su restauración y el atacante les dice, ¿sabes qué? Pues voy a publicar tu información. Si tienen ahí propiedad intelectual, fórmulas de producto, patentes, etcétera, pues va a ser un factor para que ustedes entren a negociar con ese atacante y quizás cedan ante la extorsión. Sin embargo, si sus dispositivos están cifrados, pues el atacante va a tener primero que descifrarlos para poder ponerlos públicos o hacerlos públicos. O sea, esto les da a ustedes un respiro mayor porque no va a ser tan fácil tener por ahí o romper la confidencialidad de esa información. Aunque la publique, pues está cifrada y entonces quien la quiera ver, pues va a tener que batallarle, ¿no? Para poder tener acceso a la información como tal. Entonces, el cifrado de dispositivos también es una ayuda a la hora de sufrir una brecha de seguridad. Y finalmente lo que acabamos de mencionar, ¿no? La capacitación y la concientización de usuarios. Hay que decirles lo que puede provocar que hagan clic en una liga sospechosa o que abran archivos que les enviaron de remitentes pues no conocidos. Hay ocasiones en las que incluso puede ser un remitente conocido con una instrucción que no es muy común o muy normal que nos dé. El pago de un cheque, la transferencia de cierto dinero, de cierta cantidad a una cuenta de la que nunca había oído hablar o que se me hace desconocida. Entonces hay que capacitar a los usuarios, por lo menos para que cuando reciban este tipo de información nos hablen y nos hagan saber qué es lo que está pasando, que tienen dudas con un correo, que tienen dudas con un archivo que les acaba de llegar y pues ya nosotros investigaremos más a fondo y les diremos si pueden hacer caso o no de esa información, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a tratar de protegernos de una brecha de seguridad, incluyendo, como se mencionó en la lámina anterior, la elaboración de una política de ciberseguridad y de un procedimiento para poder defendernos de esto, ¿no? Un plan de contingencia. Ahora, ¿qué hacer si ya estamos en medio de una brecha de seguridad? Estos son los pasos en general que pudiéramos listar para tratar de salir de la brecha. Primero, pues obviamente hay una fase de preparación. Nosotros tenemos que estar preparados para un posible ataque, ¿no? Si ya creemos que estamos dentro de un ataque de una brecha de seguridad o de un incidente de seguridad, pues hay que tratar de detectar, de identificar, a ver por dónde nos están atacando, clasificar esa brecha de seguridad y aplicar un plan de contingencia. Dentro del plan de contingencia, vamos a tener procedimientos de contención, de solución de problemas, de recuperación y obviamente una parte importantísima es la documentación, documentar esa brecha de seguridad, ese incidente y entonces comunicarlo para que todos estemos listos, preparados para que no vuelva a suceder. Entonces, vámonos por pasos. Primero,
hay que establecer dentro de la detección, de la identificación, hay que establecer si realmente estamos ante un incidente de seguridad. ¿Quién me informó de esto? ¿Fue una notificación de terceros? Es decir, quizás un proveedor haya entrado a mi portal de facturación para subir una factura y el portal no está disponible. A lo mejor algún miembro de nuestro personal vio algo extraño y entonces me lo está informando. A lo mejor el usuario mismo, un usuario final, dijo que le llegó un correo electrónico y hizo clic en algún enlace y a partir de ahí, como que el mouse se mueve solo. O bueno, la semana pasada hizo eso, descargó un archivo sospechoso y en esta semana como que los archivos de la red, de la carpeta compartida en red, como que tienen una extensión diferente, una extensión rara. Pues todo eso hay que investigarlo, ¿no? A lo mejor el banco, cuando tenemos cuentas empresariales, el banco empieza a informar sobre transacciones que nosotros normalmente no hacemos o que no se hacen desde las cuentas de la organización. De repente, si vemos archivos encriptados en el servidor o en las carpetas compartidas, entonces todo esto hay que validarlo y hay que hacer más preguntas. ¿Dónde está la información de nuestra organización? ¿Cómo accedemos a ella? ¿Es información que tenemos aquí o es información que debe accederse por internet? ¿Está almacenada por un tercero? Si, por ejemplo, es lo que nos están reportando es el servidor de correo electrónico que no llegan, que no salen, ¿dónde está el servidor de correo electrónico? ¿Es un servidor interno o lo tenemos hosteado? ¿Es un servicio que estamos pagándole a un tercero? Entonces, ahí si es a un tercero, pues hay que comunicarnos con él y hay que reportar la situación. Pero finalmente, quien pudiera estar bajo ataque o con la falla, pues es ese tercero, ¿va? Si nuestra página no está disponible, ¿dónde está la página? La tenemos hosteada con tal proveedor de servicios, pues hay que hablarle. Si está dentro de nuestra organización, entonces hay que hacer todavía algunos pasos. A ver, fulanito, internamente te responde nuestra página, sí o no. Desde el exterior, ¿cómo la tenemos expuesta? ¿Cómo está con nuestro firewall, el forwarding de puertos? ¿Se puede acceder desde el exterior? ¿Sí o no y por qué? Entonces, todo este tipo de preguntas ayudan a establecer si estamos realmente ante una brecha de seguridad, si es información de nuestra empresa, es decir, si es responsabilidad nuestra o de un tercero, los controles que pudieron fallar y si validamos la brecha, lo que sigue es reunir al equipo de respuesta a incidentes, que puede ser interno o puede ser externo. Ahí le hablamos a nuestro proveedor de este tipo de servicios y vénganse porque estamos ante un ataque o vía telefónica, díganos qué hacer. Y obviamente es el momento para informar, para abrir el canal de comunicación con la gerencia de la organización. Siempre hay que tener ese canal de comunicación abierto porque podemos tomar decisiones que afecten a terceros dentro de la organización, a terceros internos o a terceros externos. Lo que sigue es clasificar el ataque. ¿Qué tipo de ataque es? ¿Es un ataque de denegación de servicio? ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues podemos ir al firewall y filtrar las peticiones contra el servidor web. Que fue otro tipo de brecha de seguridad, pues entonces hay que clasificarla, porque dependiendo del tipo de brecha de seguridad que ya vimos la clasificación de las brechas de seguridad, pues vamos a tener que tomar los pasos siguientes para poder recuperarnos de ese incidente. El plan de contingencia se aplica a los diferentes tipos de brecha de seguridad que tengamos. Por ejemplo, si en la identificación detectamos que fue una inyección de SQL, quizás hasta podríamos eliminar la aplicación. O si tenemos un WAF, un Web Application Filter, podríamos filtrar y descartar las solicitudes al servidor web o incluso apagar el servicio mientras identificamos cuál es la causa raíz, que obviamente puede ser una codificación en nuestro programa, ¿no? En el código del programa puede haber por ahí un error que permita esta inyección de SQL. En este paso, en el paso de la contención, aquí estamos en este paso, es probable que el daño ya esté hecho. Si tenemos un ataque de ransomware, pues lo más probable es que si ya detectamos que es ransomware, pues nuestros archivos estén cifrados, haya archivos encriptados o cifrados.
Entonces, el daño ya está hecho, pero con lo que tenemos que lidiar es que el atacante pudiera estar dentro de nuestra red o pudiera tener acceso al equipo que infectó. Ya ven que hay una fase por ahí de los atacantes, que es justamente garantizar que ellos se puedan conectar a la víctima en el momento en el que ellos quieran. Entonces, si nosotros nada más atacamos la superficie, si no buscamos la causa raíz, es probable que el atacante se nos vuelva a meter. Pero bueno, ahorita estamos trabajando en la contención. Si el incidente fue a partir de un correo electrónico o se comprometió una cuenta de usuario, como lo que vimos hace rato, una cuenta de VPN, imagínense que le peguen a una conexión de VPN, que por ahí ya les comenté que estamos observando en algunos equipos en algunos firewalls, el ataque de diccionario contra el puerto SSL de VPN, una VPN SSL, ¿no? Entonces, si nos atacan una cuenta y si pueden entrar a través de esa VPN, pues la VPN los deja entrar a nuestra red interna, a los servicios internos de la organización, y es una conexión segura, es una conexión privada. Entonces el atacante tendría acceso literalmente a todos los recursos de la organización, ¿no? Entonces, si se comprometió una cuenta, pues hay que restablecer contraseñas, hay que apagar el servicio de VPN, hay que ver si fue una vulnerabilidad o un error conocido, aplicar parches, bloquear acceso de la red e incluso pudiéramos tomar la decisión de apagar sistemas. Y aquí es donde necesitamos tener el canal de comunicación abierto con la gerencia, porque esa decisión puede afectar operaciones comerciales. A lo mejor la facturación todavía se está llevando a cabo, pero es el mismo servidor en el que tenemos el sistema afectado, entonces lo tenemos que apagar y nos va a afectar a la operación comercial. No van a poder hacer facturas, no van a poder acceder al inventario, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante tener esta línea de comunicación abierta con la gerencia para explicarle todo lo que está pasando. Una vez contenido el ataque, entonces hay que eliminar la brecha de inmediato, ¿no? Ya lo contuvimos, pero ahora sí, hay que buscar la causa raíz. Lo que acabamos de hacer con la contención es quizás eh, apagar los síntomas o atacar los síntomas del problema, pero muy probablemente la máquina siga infectada con malware. La máquina por donde entró la infección siga infectada. Si fue la máquina de un usuario, a lo mejor de ahí escaló privilegios y se fue a un servidor y luego ya hizo el ataque en el servidor, pero esa máquina pudiera tener todavía esa infección. Entonces hay que identificar la causa raíz para que ese sistema no sea comprometido nuevamente. Aquí necesitamos la evidencia, toda la evidencia posible para establecer un cronograma. Necesitamos el marco temporal. ¿Cuándo fue el ingreso de esta infección? ¿Qué sistemas se vieron comprometidos? ¿Cuál es el impacto real general de esta infección? ¿Y puede haber terceros involucrados o terceros afectados? ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que alguien me diga, ay, fíjate que sí, la semana pasada vino un proveedor y me pidió acceso a internet. Entonces, como estábamos muy apurados, ya me dio flojera hablarte para que le generaras una cuenta temporal para que se conectara a la red de invitados. Entonces lo conecté a la red de la empresa. Y a partir de ahí, el siguiente día como que notamos que se estuvo comportando de manera diferente la red o los archivos ya como que estaban más lentos. Entonces, ahí hay un tercero involucrado, un proveedor al que tenemos que avisarle que muy probablemente tenga entre su equipo de cómputo, pues el chamuco metido, como luego se dice, ¿no? O puede haber terceros afectados. Puede ser que entre lo que nosotros encontremos a partir de la causa raíz sea un archivo comprometido en PDF que tenga las bases de un concurso que nosotros estamos publicando en nuestra página de internet y ese archivo lo hayan descargado algunos proveedores que van a entrar al concurso. Si ya detectamos que ese archivo está comprometido, pues entonces le hablamos a esos proveedores, oye, fíjate que el archivo de las bases del concurso está infectado. Entonces es probable
pues que ya tengas por ahí un problema en tu máquina o que estés por tener un problema. A eso se refiere si hay terceros involucrados o terceros afectados, pero si no hacemos nuestra tarea de buscar la causa raíz, es probable que nunca nos demos cuenta de esto y que esta infección, pues obviamente crezca, ¿no? Crezca ante esos terceros involucrados o dentro de nuestra misma organización, que el sistema comprometido inicialmente siga comprometido y pues obviamente, pues vaya a provocar el mismo tema, pues más adelante en el tiempo. Entonces hay que encontrar la causa raíz. Y ustedes me pueden decir, oye, pero pues todos estos pasos requieren de mucho tiempo. Sí, por eso debemos tener un equipo de respuesta a incidentes y debemos trabajar muchas veces en paralelo con muchas de estas actividades. Una vez que encontramos todo esto, que ya le dimos solución, ojo, si no tenemos la causa raíz y aplicamos la recuperación, es probable que nos vuelva a pasar, ¿no? Aquí la reconstrucción se recomienda hacer hasta que se sepa exactamente qué fue lo que pasó. Obviamente la presión es mucha y muy probablemente tengamos que recuperar los sistemas pues para ayer, ¿no? Porque pues la facturación sigue, la operación sigue, los pedidos de clientes pues hay que entregarlos en tiempo y forma, si no nos van a multar en caso de que tengamos por ahí una organización de manufactura, por ejemplo. Entonces, bueno, pero en este paso se reconstruyen sistemas, se recuperan datos, se aplican parches, se arreglan configuraciones y tratamos de asegurarnos de que no vuelva a pasar por lo menos el mismo problema. Hay ocasiones en las que se requiere instalar todo desde cero o reconstruir todo desde cero, porque pudiéramos no tener la seguridad o la garantía de que con una reconstrucción sea suficiente. Entonces, en ese caso, pues hay que instalar todo desde cero, configurar desde cero y obviamente ir probando en cada etapa. Y aquí hay algo muy importante, esta presión sobre el equipo de TI, sobre todo, para recuperarnos y para volver al negocio, puede generar un exceso de trabajo. Entonces, lo que nosotros también debemos hacer es involucrar a otros departamentos de la organización, por ejemplo, al departamento de recursos humanos, para gestionar cargas de trabajo. Es bien importante esto porque si nuestro problema fue en nuestro software hecho a la medida y todos mis desarrolladores están trabajando en el código, puede ser que se tapen huecos, pero que se abran otros. Podemos tener errores por fatiga. Si estamos hablando de que nuestros compañeros de trabajo, nuestros colaboradores o el área de TI en general tiene 12 horas trabajando sin descansar, 18 horas, 24 horas, 36 horas, porque depende de qué es de qué sea a lo que nos estemos enfrentando, pudieran ser muchísimas horas de trabajo, hasta otros equipos dentro de la organización. Por ejemplo, si nuestro backup fue de hace 3 días y es el que estoy recuperando, una vez que se recupere, pues hay que capturar todas las transacciones de los últimos 3 días. Entonces tengo que darle trabajo a otras personas dentro de la organización. Y si hay un error en la captura de información, pues obviamente voy a tener errores en el sistema y eso me va a provocar un retraso para poner en línea al negocio nuevamente, ¿no? Entonces, de eso se tratan estos pasos, ¿no? Y el paso final, que es uno de los pasos más importantes, y una vez que nos recuperamos, a veces no lo hacemos o no lo hacemos completo al 100%, es la documentación y la comunicación del incidente, pero de la forma más detallada posible para poder distinguir, para poder identificar qué podemos hacer mejor. Este reporte nos va a proporcionar lecciones y herramientas para mejorar. Este incidente obviamente debe notificarse a los afectados, internos, externos. Si hay normas legales, pues hay que también comunicarlo, pero básicamente nos va a servir para actualizar nuestros procedimientos, actualizar nuestros planes de acción.
disparar planes de capacitación para nosotros mismos o para nuestros usuarios, planes de actualización e incluso planes de inversión. Puede ser que requiramos, por ejemplo, el Web Application Filter, porque el ataque fue sobre el servidor web y entonces necesitamos una herramienta especializada porque ya tenemos muchas páginas, porque nuestro portal ya es muy complejo, porque hay mucha información en nuestro portal. Entonces necesitamos una herramienta especializada que nos ayude a bloquear el ingreso o a filtrar el ingreso para nuestro servicio web. Entonces necesitamos un WAF. De ahí salen los planes de inversión. Puede ser que nuestro firewall pues ya esté viejito, ¿no? Y entonces no haya detectado, aunque tengamos al día las licencias, a lo mejor se requiere de otro tipo de hardware, de un hardware más rápido, porque el firewall se bloqueó y entonces dejó pasar este tipo de intentos de conexión, etcétera. Entonces, es bien importante esta documentación por todo esto que les acabo de mencionar. Incluso hasta planes de inversión, podemos sugerir o podemos planear, ¿no? Válgame la redundancia, podemos tenerlo en nuestros planes para el próximo año o para mediano, corto plazo, ¿no? Entonces, esta es la última etapa de qué es lo que hacemos si tenemos una brecha de seguridad. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos bajo un ataque, además de las preguntas? Y eso se me pasó comentárselo. Necesitamos observar los logs. Los logs de los equipos son muy, muy importantes. De repente, frecuentemente, periódicamente, revisen los logs de los servidores, revisen los logs de los firewalls, incluso revisen los logs de los switches, de los equipos de la red, porque pueden darles información muy, muy importante, para saber en un momento dado si están siendo víctimas de un ataque o no. Entonces, básicamente esta es la presentación. La siguiente y gustada sección de las preguntas. Déjenme ver si hay algo por aquí en el chat. Creo que no, nada más un comentario por ahí de Ociel que comenta que está fallando el audio. No sé si alguien más le haya fallado. Es el único reporte que tengo de falla de audio. Entonces, espero que haya sido un problema individual de Ociel nada más, porque finalmente no tengo ningún otro reporte. Y tampoco hay preguntas. No sé si tengan dudas, algún comentario, o si efectivamente pues no escucharon nada de la, de la presentación y entonces por eso no preguntaron. No, pero no creo. Normalmente cuando falla el audio, pues de inmediato nos lo hacen saber. Aquí Jorge Juárez nos dice que todo se escuchó muy bien. Gracias, George. Saludos hasta la hermana República, perdón, hasta la hermana República de Monclova, George. Muy bien. Me distraje un poquito. Bueno, entonces, si no tienen dudas, regreso los micrófonos. Ah, perfecto, Ociel, ya nos respondió Ociel. Saludos, Ociel, también por allá. Dice que solo fue un lapso de segundos en la falla de audio. Entonces, qué bueno, Ociel, qué bueno que sí. Fue solamente unos segundos esta falla. Muy bien. Entonces, regreso los micrófonos y las cámaras con Carolina Curi para dar seguimiento a la presentación. Pues bueno, aquí seguimos. En caso de que se les ocurra alguna duda o algún comentario, si quieren que mandemos saludos, ahí nos lo ponen en el chat y ahorita mandamos saludos. Gracias, Carlos. Sí, los invitamos a que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, con gusto nos lo pueden poner ahí en el chat o levantar la mano y pues los atendemos ahí al momento.
Si pueden ayudarme con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahorita para recordarles, el portafolio de servicios y soluciones que manejamos están completamente a su disposición. Tenemos atención personalizada, tenemos todo lo referente al área de ciberseguridad, consultoría y asesoría especializada, movilidad, arrendamiento de equipo, todo lo que necesitamos para el home office. También contamos con pólizas de mantenimiento, todo lo que es almacenamiento y respaldo y financiamiento y arrendamiento de equipo. ¿Sí? Si gustan ayudarme con la siguiente. Ustedes ya saben que cuentan con el respaldo de CAS y CAS cuenta con el respaldo de las principales marcas que siempre están con nosotros de la mano para llevar a ustedes la experiencia, el conocimiento y la confianza que ya nos caracteriza. Podemos agendar una cita de cualquier tipo que ustedes requieran, si la quieren presencial, si la quieren virtual, estamos adaptados a sus necesidades. Ahorita les va a aparecer en sus pantallas una encuesta, les pido que por favor nos ayuden a contestarla, es muy breve y mientras yo les sigo contando algunos detalles más. La siguiente, por favor. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, como ya saben, tenemos continuamente nuestros webinars programados, ya tenemos más webinars ahí con los que estamos trabajando. Muy pronto les vamos a hacer llegar la información, tanto de invitación como próximas fechas y todo lo referente al webinar. La siguiente, por favor. Finalmente, recordarles que los ingenieros están a su disponibilidad. Pueden contactarlos por todos los medios que tenemos disponibles. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en el canal de YouTube. Esta presentación, al igual que todas las que tenemos, las pueden ver ahí en el canal de YouTube. Ahí están todos los webinars y de igual manera se quedan guardados aquí en Facebook. En el momento que gusten pueden verlos y la presentación se las compartiré por medio de correo. También estamos disponibles en WhatsApp. Si gustan comunicarse por ese medio, inmediatamente los canalizamos. Los ingenieros Agustín Palacios, que ya lo conocen, Carlos Rojas, que es el que está ahorita acompañándonos, y el ingeniero Daniel Sosa, pues están completamente a sus órdenes. Aquí están sus datos de contacto y por el medio que gusten llegar con nosotros, pues los haremos llegar con ellos y los canalizamos. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto le atendemos. Y si no, pues no queda más que agradecerle su tiempo, su compañía en este webinar y pues esperemos vernos muy pronto en los siguientes. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. Por aquí no hay preguntas todavía, ni en el chat. Saludos a todos. Espero verlos pronto en nuestros siguientes webinar. Y como les comento, excelente fin de semana. Cuídense mucho. Acuérdense que viene puente. Entonces, va a ser un finecito de semana largo, bastante a gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.